compañeras, compañeros del magisterio, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Hoy es nuestra primera sesión, nuestra primera maliciada de este canal que llamamos Sospechosismo de Mujer. En esta primera maliciada queremos plantear cómo los protocolos que se trabajan en las escuelas están siendo una cortina de humo a partir de las opiniones, las noticias y todo lo que se ha dicho sobre el caso del maestro Esteban. Entonces los protocolos los consideramos una cortina de humo que nos está desviando para que no analicemos este caso y otros que han sido similares al del profesor Esteban. Muchos otros, en algún artículo del Heraldo decía que han sido 400 casos desde que el protocolo o los protocolos empezaron a normar ciertos comportamientos o actitudes en las escuelas, como protocolos de actuación. 400 casos se están citando en un artículo. Pero ahora con el caso Esteban es cuando más se está visualizando este tipo de problemática que vivimos en las escuelas. Y se está poniendo la atención solo en los protocolos, que la revisión, que ya llevan como 30 revisiones, que no se cambiaron, que no se puso atención en las sugerencias que las diferentes mesas presentaron al sistema educativo y varias cuestiones. Pero esto está girando en función de los protocolos. Nosotros en esta ocasión, en esta maliciada, queremos darles otros elementos que son necesarios vincular a la situación del caso del profesor Esteban y el caso de los protocolos. Una de esas otras relaciones tiene mucho que ver con lo que ya algunos pensadores nos han dicho, que la escuela es un espacio de representaciones sociales, culturales, políticas, económicas, y que se ve influenciada por ellas para generar su dinámica escolar. Es decir, lo que ahora con la nueva escuela mexicana se llama territorio escolar. Entonces, en este territorio escolar se representan el estado de la sociedad, el estado de la cultura, el estado de la política, el estado de la economía en la que se encuentra participando la escuela, o sea, en ese territorio. Y en ese territorio, en muchas ocasiones los maestros nos extraemos de ese territorio. Lo que ha sucedido actualmente nos da cuenta de que somos parte de ese territorio y que podemos ser afectados por ese territorio, porque muchas maestras y maestros piensan que el ir a la escuela y hacer bien su trabajo conforme a lo normativo, cumplir con lo laboral, no tienen por qué tener ningún tipo de problema, y que una cosa es su trabajo y otra cosa es su vida personal. Pero acabamos de ver un caso en el que nos da un golpe de realidad y nos dice: esto no es así, maestro, maestra, usted es parte del territorio escolar, y se ve afectada o afectado por esas representaciones sociales que se dan y culturales que se dan en la escuela. Entonces aquí toco este elemento que no puede dejar de revisarse, porque me lleva a pensar lo que algunos le llaman bullying, que en realidad no debe ser bullying acá en México, sino acoso con violencia, con algún tipo de violencia, porque sabemos que hay varios tipos: psicológica, física, material y bueno. Pero el acoso con violencia es importante porque tiene mucha representación en la escuela, y cuando nosotros hacemos lectura de la realidad, que es lo que nos pide la nueva escuela mexicana para poder conocer el territorio y a partir de ahí pensar la educación que esa escuela va a dinamizar, es relevante que toquemos este tema de que si fue accidente o fue un accidente provocado.
porque yo entiendo accidente lo que le pasó al niño Damián, toda vez que él haya resbalado, se haya caído por alguna cuestión nada externa, sino de él mismo. Pero al parecer hubo un empujón, al parecer una patada. El caso es que ese elemento del caso del niño Damián y del maestro Esteban no se ha tocado con seriedad, porque hay que dar cuenta a la sociedad que la escuela padece todas esas cuestiones de acoso con violencia todos los días y que nos encontramos desprotegidos ante esa situación. Así es que hay que preguntarnos, ¿fue un accidente provocado o solamente fue un accidente? Si fue un accidente provocado, para no meternos en problemas y no acusar a nadie, ¿por qué no se está tocando ese elemento como parte de la reflexión? Y el análisis del propio docente. Y el análisis que hacemos los maestros ahora que se hizo viral el caso, ¿no? Otro elemento que queremos tocar es algo mucho más profundo y es una recomendación a todos y a todas, las maestras, los maestros, las directoras, los supervisores, todo el personal y autoridades que participen en esas mesas de revisión de protocolo. Y yo les hago la siguiente pregunta, porque no he escuchado que ninguno de los comentaristas, los periodistas, incluyendo abogados, esté tocando ese elemento. ¿Cuál fue el estatus a partir del cual se le dicta o se le juzga al maestro Esteban? Su estatus fue el de un ciudadano común, es decir, él fue juzgado con criterios que se le aplicarían a un ciudadano común, o se usaron criterios que se le aplican a un trabajador de una institución, o se utilizaron criterios que se le aplican a un funcionario público. En esta situación es importante conocer una información que nos va a compartir la compañera Dulce, relacionada con la reforma educativa de Peña Nieto y de un cambio constitucional que se hizo. A nosotras las maestras y los maestros, en el artículo 123 constitucional, nos colocaron en el apartado B. Por eso es que toda la disidencia magisterial anuncia las consecuencias perversas de que a un maestro lo consideren servidor público. Y bueno, ustedes valoren qué relación tiene, porque el maestro Esteban, su sentencia fue de culpable, no salió inocente, y esa es la parte que hay que considerar. ¿Qué criterios, desde qué estatus, qué criterios se le aplicaron? Porque salió culpable. Que su pena se haya menguado, la pena asignada al delito se haya menguado porque fue omisión de auxilio, y que bueno, ahí hicieron una cuantificación y por eso disminuyeron la pena. Pero también y la presión social. Pero también se le asumen por criterio muchas atribuciones al docente, no porque estén estipuladas, sino porque es que un docente debe ser. Ajá. Atribuciones que, por eso la pregunta es cuáles son los criterios, ¿verdad? Otro elemento también que hay que ver es, que nuestra compañera Mayra nos va a comentar, es ¿qué tanto contaron los protocolos para la asignación de la sentencia del maestro Esteban? ¿Contaron los protocolos? Y si contaron los protocolos, ¿por qué se le consideró culpable? ¿Por qué? Es importante valoremos esa relación. ¿Y qué dice la fiscalía? Si cuentan o no los protocolos. Si cuentan, bueno, hay que preocuparnos por mejorarlos, pero si no cuentan, ¿de qué manera nos protegen y se le está dando un papel principal a los protocolos? Otra cosa que nos va a comentar la compañera Anita es lo relacionado con que quién es el responsable, según los protocolos, de reforzar la estructura educativa a fin de que se garantice la seguridad integral de los educandos y de la comunidad escolar. ¿No son acaso una lavada de cara del sistema educativo los protocolos?
hay que revisarlo y nos lo va a comentar la maestra Anita. Y por último, nuestra compañera Erika nos hablará de lo que hay atrás de los seguros privados a los que se tiene que acudir en algunos eventos relativos a la seguridad que sucede en la escuela. Bueno, entonces nuestra compañera Dulce, ¿qué dice sobre lo del artículo 123, apartado B? Pues antes que nada, pues igual saludar a los compañeros, compañeras, ir recordando que formamos parte de un gremio magisterial, que debemos de pensar en el colectivo, no individualizar. Si bien hay muchos casos, como mencionaba la profe, de muchas situaciones con distintos compañeros, entre docentes y directivos, administrativos que se encuentran de alguna u otra forma vulnerados, ¿no? En sus derechos en estos momentos a raíz de todo esto que se está mencionando de los famosos protocolos, ¿no? Entonces, a veces también nos sentimos solos, nos sentimos que solo me pasa a mí, ¿no? Y ahora sí que quién me podrá ayudar. Dijera por ahí un compañero, Chapulín Colorado, ya se murió, ¿no? Entonces, ¿quién nos queda, no? Y ahorita lo andamos funando. Ya ahorita lo andamos funando. Entonces, sí debemos de tener muy claro, yo creo que lo vamos a estar diciendo de manera constante, que no perdamos de vista que somos un colectivo, que pertenecemos a un gremio y que debemos de ver las circunstancias del gremio. Por eso es muy importante que empecemos recordando que en el 2013 se llevó a cabo una reforma por parte en ese entonces el presidente fue Enrique Peña Nieto, ¿no? Donde se nombra, ¿no?, una reforma educativa, pero viene de atrás, de tiempo atrás, desde el 2008, cuando se crea la ley del servicio profesional docente. Entonces esa ley del servicio profesional docente, que por cierto, a ver, les hago una pregunta, ¿verdad? Y le hago una pregunta a los que nos están escuchando. ¿Quién creen que la propuso? Pues nuestra secretaria de Educación, nuestra actual secretaria de Educación del Estado. Ella propone de Baja California. De Baja California, claro, la profesora Irma Martínez. Ella propuso en la Cámara la iniciativa de la ley del servicio profesional docente. Ella la propone, sí. Ella propone la iniciativa. Era senadora en ese entonces. Caray, porque miren, a partir de que nos colocan esa ley y la legitiman y la aprueban, nos trasladan al apartado B del 123. Por eso desaparece escalafón, porque escalafón está para aquellas y aquellos trabajadores del apartado A. Y entonces, al mandarnos al apartado B, entra la ley de servicio profesional docente en el 2008. Y entonces Irma Martínez la presentó ante la Cámara. Presenta ante la Cámara, se aprueba y trasciende el sexenio a la reforma educativa al 2013. Al 2013, cuando se implanta la reforma educativa. Ajá, es la misma ley, pero acá se le agrega el carácter punitivo, ¿verdad? En el 2013. Cuando ya se le da el carácter punitivo. Y ahora, seré curioso, maestra, ¿a qué otros trabajadores al servicio del Estado se saca del apartado A y se manda al B? Es al revés. Los trabajadores del servicio del Estado son los del B. Muy bien, y retomando lo que comenta nuestra compañera, nos basamos o nos tienen ligados a varios reglamentos, leyes, protocolos. Pues, ¿qué creen? Les voy a hablar de los protocolos de protección integral escolar de Baja California, pero les voy a hablar poquito solamente, les voy a hablar sobre cómo se integra o cómo se constituyen los motivos cuando fueron hechos estos protocolos. Pero antes de ello, en la maliciada, los invito siempre a estar cuestionándose quién, dónde, cuándo y por qué, ¿sí? Les voy a leer este primer motivo, y este se basa en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Paréntesis chiquito, disculpa que te interrumpa. Sí. Por eso ahorita mencionaba que cuando entra la reforma de AMLO, se hace una modificación al artículo 1. Y por eso se menciona. Sí, Porque está basado en el artículo 1. Los derechos humanos, totalmente. Y establece que todas
las autoridades, entonces ahí nos preguntaríamos, ¿cuáles autoridades? En el ámbito de sus competencias, ¿cuáles competencias? Tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dice aquí también que en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, y aquí viene lo más tremendo y donde debemos utilizar los 4 cuestionamientos: sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Bien. Derivado de lo anterior, con esto concluyo, el centro educativo debe impulsar que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle en un ambiente físico, social y cultural pertinente. ¿Qué sería lo pertinente? Muy bien, con el fin de que la educación que ofrece sea de excelencia. Muy bien. Ese está en la parte de la presentación del protocolo, ¿verdad? Así es. Así es. Y hablábamos, maestra, de las múltiples ambigüedades que tiene este protocolo, donde ustedes al leerlo apliquen quién en cada uno de los párrafos que nos indican, en cada una de las situaciones, quién va a ser, quién lo determina, cuándo, dónde, y si tenemos toda la infraestructura que nos mandan a pedir en estos protocolos para hacer caso de ellos. Sí, porque dicen que se tiene que reforzar la estructura educativa para garantizar la seguridad de los educandos, ¿no? ¿Y quién y por qué? ¿Verdad? Así es lo que recomiendan las preguntas base. Así es. Sí, por ejemplo, en los objetivos generales de este protocolo dice establecer y brindar modelos. ¿Qué modelo? ¿Quién establece estos modelos? Establecer y brindar modelos de actuación que permitan que todas las personas que intervienen en el ámbito educativo puedan atender y proceder de manera certera. Fíjense, cuando más adelante por aquí nos van a hablar una manera certera de brindar esa protección a situación que no se habla en estos protocolos. Bien, para ahondar en eso, la maestra Mayra nos puede hablar un poquito más. Bueno, yo les voy a comentar acerca de qué es un protocolo. Un protocolo, como dice la profesora Anita, es un marco de actuación. Es un marco de actuación, y si bien estos protocolos tienen un sustento legal, se basan en ciertas leyes, Ley General de Salud, Protección Civil, Ley General de los Niños y las Niñas, lo cierto también es que al final de cuentas no son leyes, no es una ley como tal. Entonces, estos protocolos dejan de dar un marco de actuación, pero están dejando situaciones muy, muy ambiguas en cuanto al proceder de cualquier trabajador dentro de la escuela. Entonces, en ese sentido, habría que ver por qué nos ponen protocolos cuando al final del día la Fiscalía no toma en cuenta estos protocolos para establecer o para juzgar a una persona. Entonces, en ese sentido, nos puede dejar como en un estado de indefensión, porque si bien te establece como maestro o como trabajador de la educación cómo tienes que actuar, como hay ciertas ambigüedades, en esas ambigüedades es donde puedes caer en una situación problemática por seguir estos protocolos. Entonces ahí la malicia que yo dejaría es: ¿por qué establecer protocolos que no están alineados con instituciones que procuran la justicia? Esa sería una pregunta a establecer. Yo nada más quería preguntar, ¿los reconoce? O sea, ¿realmente la Fiscalía reconoce estos protocolos? Sí, por ejemplo, en los protocolos viene lo de, ¿cómo se llama la bitácora? ¿Cómo se llama el documento que llenan? Aviso de accidente. El aviso de accidente y todo. Y no fueron tomados en cuenta en el caso del profesor Esteban. Eso dice que tú puedes hacer todo lo que dice el protocolo, pero al mismo tiempo quedas desprotegido con relación a lo que sí cuenta para la Fiscalía, puesto que al maestro Esteban se le declaró culpable. ¿Okay? De omisión de auxilio. De omisión de auxilio. Bueno, híjole, se han dicho muchas cosas aquí, muchas
cosas que allá en casita tienen que empezar a maliciar. Bueno, yo nada más les quiero, perdón, estaba viendo aquí, la puerta. Yo nada más quiero decirles, esta noticia me la encontré en Pregonero de Baja California, Periodismo de Verdad. Dice que informan a personal de educación básica sobre el seguro escolar. Y vean lo que dice la propia aseguradora. La aseguradora dice: en caso de urgencia en donde esté en riesgo la vida de un menor de edad, es necesario llamar al 911 en primer término, después a la madre o padre de familia y posteriormente avisar al seguro escolar para brindar cobertura. Bueno, pero pues eso es como si la misma aseguradora te está diciendo: oye, primero avísale al 911, ¿no? Porque entonces los protocolos, o no sé si en ese ahí es curioso, Erika, porque sabes que cuando estamos hablando de accidentes, el diagrama dentro de los protocolos no te establece marcar 911. No es un punto a realizar ante una situación de accidente grave. Entonces, ¿por qué la aseguradora menciona eso? ¿Y por qué dentro de los protocolos no está ese registro? Claro, y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué contratar aseguradoras privadas para brindar el servicio de salud cuando la salud es un derecho? Todos tenemos derecho a la salud. Ahora, la pregunta también está para los que están ahí en casita. ¿Por qué se invierte la iniciativa privada? ¿Y por qué no esos millones o esos pesos? Ahí se los dejo también para que averigüen cuántos millones se pagan anualmente a estas aseguradoras privadas. ¿Desde cuándo se contratan estas aseguradoras privadas? ¿Quiénes son los dueños de esas aseguradoras privadas? Porque eso no ha salido a la luz en este caso. No se ha mencionado nada con respecto a la aseguradora. Pues leímos una nota donde dice que tienen 23 años contratando estas aseguradoras para un servicio de un seguro escolar privado. 23 años, ¿no? Dice, con más de 23 años de experiencia brindando seguro escolar en Baja California. Entonces, yo les dije y lo comentábamos aquí antes de iniciar a grabar, esto huele a neoliberalismo totalmente, donde se prioriza la iniciativa privada por sobre lo público, ¿no? En un gobierno antineoliberal, que es la 4T, persisten cadenas neoliberales que no se han animado a romper. Sí, pues habría que preguntarnos entonces, la maliciada sería: ¿es realmente el gobierno de Baja California un gobierno humanista, acorde a los principios de la cuarta transformación? O, como lo dijeron por ahí hace un ratito, es una cortina de humo, es alguien que se pone una mascarita, pues ¿para qué? Pues para ir con lo que está de moda, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría ahí, para que ustedes empiecen a hacer sus propias reflexiones y empiecen sobre todo a investigar. Pero el dato que es, ok, te pregunto, pues, digo, tengo esta cuestionamiento. Si la misma aseguradora dice que tienes que llamar al 911 en primer término, entonces, ¿qué caso tiene la aseguradora si te resuelve el 911 o debería de resolver el 911? Y volvemos otra vez a precarización de los servicios públicos. Ah, bueno, es que eso, compañera, eso a mí me da dolor de estómago. Porque entonces, bueno, si entonces yo empiezo a crear esta idea de que pues el servicio público es deficiente, no funciona como debería y por eso tengo que recurrir a la iniciativa privada para justificar por qué no se le está inyectando el capital necesario a lo público. Claro, porque está en un estado de precarización, pero eso lo están haciendo como una forma de justificar. No sé si me alcanzó a explicar. Es que es una privatización muy natural en el neoliberalismo. Sí, había una hace una precarización de lo público para invertirla a la privada, y lo que hace es crear la expectativa social y cultural de que no importa, pero cómo le hagas y de dónde sacas el dinero, pero lo privado es mejor que lo público. ¿Por qué? Porque se precarizó lo público primero para invertirle a lo privado por parte del Estado. Pero fíjate qué interesante, maestra, porque se ha estado documentando que clínicas que son contratadas por esta aseguradora a veces no cuentan
sepan también, o sea, las cuestiones donde se puede llegar a poner en riesgo la vida de un menor, no todas las cuestiones las cubre la aseguradora. Ajá, no, O sea, no, lo que es accidente, nada más. Si lo califica la aseguradora como accidente. Porque según sus protocolos, si nosotros llegamos a en la relatoría de hechos a comentar que hubo un empujón, que hubo una patada, no, eso ya no no es cuenta como un accidente. Por Entonces, eso les decía yo de un accidente provocado, ¿no? Entonces, está muy complejo, pero la invitación sí es a que los compañeros que nos están viendo ahí revisen el trasfondo de estos protocolos, ¿no? O sea, ¿por qué llegamos a esto? Entonces, ¿quién está evadiendo la responsabilidad? ¿Quién está evadiendo la responsabilidad? Y a quién se le está Y a quién se le quitando está toda la quitando. responsabilidad. Muy bien. Pues bueno, esperemos que estas reflexiones y dudas que planteamos aquí les sirva a ustedes también para que analicen, porque este caso es viral y seguramente todavía estará circulando, porque nos queda claro que el profe Esteban es culpable, declarado culpable, sentenciado culpable, y la pena que se le adjudicó sí se minimizó por esta presión, por esta unidad del magisterio. Entonces, ojo, ¿qué es lo que le debemos de exigir a los sindicatos? Claro. Y la pregunta yo, profe, se la dejo ahí. Si este caso hubiera sido un compañero de la sección 2, de la sección 37, ¿hubiera sido lo mismo? ¿Quién sabe O sea, en qué habría parado? yo soy de la sección 2, ¿tú eres de la sección 2? Pero también otra pregunta sería, ¿qué hemos permitido? ¿Qué hemos permitido? Porque si ya nos han hecho reformas tras reformas tras reformas, que el mismo sindicato ha avalado y que ha promovido y le ha reducido su acción, incluso sindical. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí, pues el mismo sindicato lo ha promovido. Vemos el caso de Irma Martínez, ¿no? Que fue la que presentó la Ley General del Servicio Profesional Docente. Vemos el caso de Cepeda, que tenemos ahorita dirigente. Entonces, bueno, ese tipo de temas sería muy bueno que lo trabajáramos en la segunda, maliciada. Claro, la segunda maliciada, y yo tengo una duda bien grande, profe. Pues que no está maestrada del panal. Sí, Pero que no es gobierno de ahorita de Morena. No, porque no existe panal, entonces hay que buscarse otro cobito. Caray, y pues no que... Pues es que no dicen por ahí los noticieros que nomás te vas a Morena y Morena te santifican, te con su manto santifican. sagrado. Bueno, pero dejamos que para otro Pero esto es para la otra. Para el otro episodio. No se pierdan el siguiente episodio. Saludos.